Hola, buenas tardes. Hola, Hola, hola Hola. a todos. Hola. Bienvenidos. Hola, hola. ¿Qué tal? Hola, buenas Bienvenidos tardes. al espacio. Un segundito que estoy uniendo a la gente y Sí, ya sí. comenzamos. Hola, Mónica. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Aquí. Bueno, me alegro. Hola, Fede. Hola Moni, ¿cómo está? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, bien. Bueno, buenas tardes a los demás participantes. Buenas tardes. Yo tengo ¿Qué el gusto tal? de conocerlos. Yo soy Mónica Yuset, soy compañera de trabajo de Gabriel y profesora de Federico. Un gusto. Lo mismo, un gusto. Bueno, Hola, Irina. Hola, Eugenia. Ahí la estoy Hola viendo. Eugenia, Irina, Hola. Gabriel, hola Guillermo y Hola. todos los demás que se están conectando. Marinés, ¿cómo estás? Bien hasta ahora. ¿Vos cómo estás? Bien, bien, bien. Eso es lo importante. Muy contento de estar Me acá. alegro. Saludo a todos, los que conozco y los que no conozco. Creo que gracias. conozco ¿Qué a la tal? mayoría de todos modos. Qué gusto Bienvenida. verte, María Inés. ¿Qué tal, Eugenia? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? En pie La última vez todavía, nos que no es vimos acá en poco. Mendoza, mirá, ¿te acordás? Sí, claro que me acuerdo, ¿cómo no? Bueno, hay gente que no se acuerda de mí con el tiempo, pero yo me acuerdo. Sí, Me gustaría decirles adelante, pasen, ¿no? Extrañamos Qué decir lindo. esas palabras, Lindo, ¿no? sería maravilloso. Adelante, ¿no? Sírvanse. Algo así, ¿no? Pero bueno, ya va a venir. no es que cambié de género, ¿eh? Está el nombre de mi esposo, no sé por qué sale siempre el de mi esposo nada más. Una Lo cuestión de conocemos, machismo informático. lo conocemos muy bien a su esposo, no se preocupe. Está Guillermo Avanzato desde Barcelona. Ah, Así está es. Guille. Sí, ¿Dónde? ahí lo veo a Ahí, Guille. Víctor también, Víctor Pereira. Sí. Bueno, a Víctor sí. Pero Bueno, no, Tal, saludo a todos. y yo soy departamento de historia. En realidad soy Laura Lenzi, la directora del departamento de historia, pero como esta es la plataforma que usamos institucionalmente, aparezco como departamento de historia. Hola, Laura. Así que sí. bueno. Laura, Ahora te iba a presentar, justamente. ¿Cómo le va, Laura, Departamento de Historia? Bien, ¿Cómo están? Hola, ¿qué Todo tal? bien. bien, qué alegría verte. Laura quería apuntar una cosa. ¿Me Sí, escuchás? sí, perfecto. Sí. Cuando yo decía que algunos no se acuerdan de mí, cuando yo me inicié en la Universidad de La Plata, lo primero que hicimos fue una marcha hacia el Palacio Pisurno acá en Buenos Aires. Y vos y yo íbamos en la misma fila. Me acuerdo perfectamente. Bueno, mucha memoria entonces. Sí, porque han pasado unos cuantos años. ¿Qué te parece? Sí, Bueno, sí, sí. si a ustedes les parece, podemos empezar. Bien. Bárbaro. Eh, bueno, justamente entonces les iba a decir que contábamos con la presencia de Laura Lenzi, que es la jefa del Departamento de Historia, y que, bueno, por mi parte tengo que agradecerle a ella por brindarnos este espacio, darnos la posibilidad de hacer este encuentro, aunque sea virtual. Y bueno, es la plataforma Zoom del Departamento de Historia, ¿verdad? Y también quisiera agradecerles a otra gente más que también se lo merece. Por supuesto, tengo que agradecerle a los editores de la revista Trabajos y Comunicaciones, a Fabricio Salvato, que es uno de los coeditores, pero también coordina este dossier conjuntamente con Gallo,
y a Ramiro García Torres, Pablo Rosel, Alejandra Lamas y Sabrina Castronuevo. Los menciono porque son indispensables para poder sacar la revista a tiempo, lograr la periodicidad requerida de la revista, que es semestral, y porque también todos nosotros trabajamos conjuntamente con la Secretaría, o la Prosecretaría, mejor dicho, de Gestión Editorial, a cuya cabeza estuvo durante mucho tiempo Guillermo Bansato, y ellos con mucho esfuerzo han logrado, con una actividad bastante intensa, han logrado que la revista Trabajos y Comunicaciones esté en los primeros puestos de calificación de los organismos nacionales y del exterior. Esto es muy importante saberlo y transmitírselo a ustedes, porque nos sentimos muy bien por eso, ¿no? Y también agregarles lo siguiente, que la revista Trabajos y Comunicaciones lleva más de 50 años editándose, en dos épocas distintas, ¿no? La primera fue entre el año 49 y 78, cuando se vio, por supuesto, interrumpido por lo que ya conocemos todos, ¿no es cierto? Como se interrumpieron muchísimas cosas. Y durante ese tiempo salieron 23 números, con cierta regularidad. Por supuesto, era una revista en papel. Cuando se retomó la periodicidad de esta revista, fue en el año 96, nosotros éramos muy jovencitos, pero ya andábamos girando en torno a ella, viendo cómo podíamos participar. Pocos años después, yo me incorporé, y desde ese entonces estoy aquí en la revista, ocupando distintos puestos, ¿no es cierto? Pero desde el 96 hasta ahora, que se editó en papel y luego en online, se han editado 30 números, y estamos cumpliendo actualmente 25 años ininterrumpidos. Creo que esto es un motivo de felicidad para todos nosotros, así que un gusto tenerlos aquí con ustedes, estar con ustedes aquí en este espacio presentando este dossier y cumpliendo años. Muy bien. Bueno, con estos antecedentes entonces vamos a presentar, vamos a darle la palabra, para que presenten este dossier a Fabricio Salvato y Klaus Gallo, que el dossier se titula Las reformas político-institucionales en el Río de la Plata, herencias, conflictividad, consensos y proyecciones, 1820-1852. Ya les doy la palabra, pero antes digamos lo siguiente, vamos a respetar los tiempos que hemos pactado, porque así podemos hablar todos, tenemos 2 horas para generar toda esta actividad, y cuando terminen las exposiciones podremos hacer los comentarios, las preguntas, etcétera, etcétera, que querramos, levantando la mano o escribiendo en el chat. Lo más breve posible las preguntas y directas, así podemos transmitírselo a los oradores. Gabriel, Klaus, no sé quién de los dos le cedo la palabra. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. Gracias a todos los y todas las que se han conectado. La idea con Gabriel era hacer una breve introducción, así como hicimos en el formato del dossier, ¿no? Una breve introducción, después ir presentando más o menos en el orden que están establecidos los distintos artículos del dossier, las intervenciones de cada uno de nosotros, ¿no? Yo voy a hacer una muy breve introducción, después lo mismo va a hacer Gabriel, y ahí retomo yo, que soy justo el que está ubicado primero en la lista de las publicaciones, ¿no? Quiero hacer la aclaración de que, antes que nada, que yo desgraciadamente 7:25 me tengo que retirar porque tengo una clase de posgrado que arranca hoy, y a las 7 logré diferir a las 7:30, así que voy aclarando eso por esta cuestión del timing, ¿no? Bueno, sí, antes que nada yo quisiera hacer extensivas
palabras de agradecimiento que ha hecho Guillermo. La verdad que me honra mucho haber sido convocado por esta prestigiosa publicación para semejante dossier, ¿no? Así que estoy muy agradecido a Guillermo, al comité editor de la revista, a los evaluadores, sin duda, y más directamente a Gabriel, porque fue Gabriel el que me convocó para hacer junto con él este dossier, y la verdad que yo estaba hace un par de años ya pensando en de qué forma podía, en el año del bicentenario, del comienzo de las reformas del periodo rivadaviano, que es un periodo que yo he trabajado bastante en los últimos 20, 25 años, tenía una serie de ideas de posibles proyectos de, no sabía si era un libro editado o algún dossier en alguna revista. Había convocado 2 o 3 personas para justamente tratar de elaborar algún tipo de trabajo conjunto con otra gente que hace tiempo que viene realizando trabajos muy importantes sobre este periodo, ¿no? Sobre el periodo de la década de 1820. Y eso, por desgracia, bueno, por distintos motivos no se pinchó, y cuando yo ya estaba bastante resignado respecto a esa idea, o en todo caso, como el periodo reformista de Rivadavia es estrictamente el de Buenos Aires, ¿no? Del 21 al 24, dije, bueno, acá hay 200 años por 4, hay bicentenario por 4 años, entonces bueno, qué sé yo, eventualmente lo haré en alguno de esos otros años venideros, ¿no? Y de golpe apareció Gabriel con su propuesta de hacer este dossier en Trabajos y Comunicaciones, y bueno, fue para mí como una especie de rescate, ¿no? Porque ahí pude hablar con él, y al ver la idea que él tenía, que se asemejaba bastante a la que yo estaba pensando, empezamos a hablar y fuimos convocando a colegas que por ahí él había un par que conocía más y yo otros 2 que convoqué que yo tenía más familiaridad con sus trabajos, ¿no? Así fuimos convocando a Eugenia, a Ana y Facundo, Agustín y Irina, ¿no? Fuimos organizando con ellos la confección y coordinación de este dossier que, como ustedes ven, propone abarcar la mayor cantidad de regiones posibles de la actual Argentina, ¿no? O del Río de la Plata. Nos hubiera gustado por ahí incluir más regiones que han quedado fuera, pero todo no se puede, ¿no? O sea, es innegable que en los últimos años han habido aportes riquísimos, sobre todo en la esfera de la historia política, pero también la historia social y la historia cultural, en diversos estudios que abarcan justamente esa década, ¿no? De 1820, pocos años antes también, pocos años después, puede ser, pero no todos podían ser parte de este proyecto por distintos motivos, así que, y además había una cantidad específica de personas que podían participar. Así que, bueno, yo estoy muy agradecido por ese motivo, ¿no? Estoy muy satisfecho con el producto final. Me parece que creo que hemos, como digo, no solo cubierto varias regiones, sino creo que hemos logrado expandir algunas cuestiones que se venían trabajando, ¿no? Por muy diversa cantidad de autores. Tanto yo como Gabriel y los demás, ¿no? Venimos participando cada 2 años en las interescuelas, siendo parte de mesas donde se abordan justamente diversas temáticas de este periodo, más allá de los trabajos que fuimos publicando. Y en ese sentido yo lo veo como un dossier con artículos que tienen
nuevos aportes que tienen nuevas miradas, que dialogan de distinta manera con muchos de estos muy importantes trabajos que se han venido publicando en los últimos 25 o 30 años, referidos a diversas cuestiones de este periodo, ¿no? Así que bueno, esa es un poco mi perspectiva de este proyecto, de este dossier, y bueno, le cedo la palabra a Gabriel para después retomar con lo que fue mi artículo. Gracias, Klaus, y bueno, obviamente agradecerte por toda tu generosidad. Inmediatamente, Klaus, le comenté el proyecto, lo primero que me contestó es que sí, vamos a ver, pero seguro que sí, que es algo sí va a poder hacer. También todos los autoras han trabajado con tiempos muy complicados. Hay que decir que esto fue, las primeras comunicaciones entre todos fue antes de la pandemia, y eso, bueno, obligó a que algunos proyectos tengan algún viraje, ¿no? Por no poder depender de bueno, las bibliotecas, los archivos, etc. Pero, digamos, con todos los que pudimos arreglar la posibilidad de llevar adelante el proyecto, todos cumplieron con muchísimo esfuerzo, y bueno, eso también un gran agradecimiento, ¿sí? A Irina, a Agustín, que hoy no ha podido estar, ¿sí? Muchas gracias, Eugenia, Ana y Facundo, ¿no? Que son, bueno, autoras que hemos, por lo menos en mi caso, vengo siguiendo hace mucho tiempo. Le comentaba a Irina sus trabajos sobre la primera década, ¿no? de la revolución, y me preguntaba, bueno, ¿qué pasaría con ese tema, por ejemplo, ya en la década del 20? Y bueno, comprobé que su proyecto iba un poco más hacia las décadas siguientes, así que me interesó mucho convocarla por eso, conversarlo. También tuvo muchísima predisposición. Y Agustín Galimberti, que lo conozco de otra vida, de otro tiempo, un joven historiador que ha tenido mucho reconocimiento por su trabajo, por su tesis, ¿sí? por la Academia Nacional de la Historia, por su tesis, y ha hecho un aporte muy interesante, que después lo voy a comentar brevemente porque él está ausente. Y bueno, muchas gracias a los presentes, alumnos, exalumnos. Gracias Guille, Marinés, Víctor, por estar. Sé que es un horario complicado el viernes. Mara, ahí está, lo veo a Mara. Franco. Así que bueno, comienza entonces Klaus, luego seguiría Eugenia, ¿sí? Con su trabajo. Irina, comento a Agustín, luego comento mi trabajo, y finalmente termina Klaus comentando el trabajo de Ana Wilde y Facundo Nani. Gracias, Gabriel. Sí, desgraciadamente ni Facundo ni Ana Wilde pueden estar presentes hoy. Ellos hicieron en coautoría el trabajo sobre Tucumán. Así que yo sí, voy a hacer un pequeño resumen hacia el final del trabajo de ellos. Tengo 10-15 minutos, ¿puede ser, Guillermo? Ok, perfecto. Bueno, yo creo que mi trabajo está colocado primero porque de algún modo es como una suerte de revisión global o atlántica sobre lo que los ingleses llaman the age of reform, ¿no? la era de la reforma o la era reformista, porque a mí, respecto a las reformas rivadavianas, ¿no? Como se las suele llamar, las reformas de Buenos Aires de principios de 1820, y las que se dieron en otras regiones del Río de la Plata, a mí un tema que me suscitaba bastante intriga y de algún modo curiosidad es ¿por qué se relacionaba tan poco las llamadas reformas rivadavianas con el más amplio espectro de reformas que se venían dando, bueno, sobre todo en Europa, ¿no? En las décadas anteriores y
al mismo tiempo, ¿no? O sea, ¿por qué no se hacen más frecuentemente vinculaciones o se intenta ver si hay nexos con esos procesos reformistas que estaban ocurriendo en diferentes lugares, ¿no? ¿Por qué con el antecedente del virreinato del Río de la Plata y las reformas borbónicas tampoco se establecía mucho el nexo con ese contexto reformista europeo, ¿no? Entonces, digamos, yo hacía mucho tiempo que venía haciendo diversas lecturas sobre los procesos de reforma en Europa, y me costaba un poco organizarlo, este trabajo, o sea, cómo establecer esas pautas de conexión desde Buenos Aires y sus reformas de la década de 1820 con esos otros procesos reformistas. O sea, yo tampoco tenía tan claro si podían establecerse fehacientemente relaciones, o sea, hasta qué punto podían estar influidos los actores políticos del ámbito de Buenos Aires por algunas de esas reformas, ¿no? O sea, generalmente, o sea, las pocas referencias podían ser ligadas a el antecedente de la Revolución de Independencia norteamericana, y mucho más frecuentemente con la Revolución Francesa, ¿no? O sea, esto que vemos muy ligado a Mayo y la primera década también me parece que tenía puntos de contacto, se hacían puntos de contacto con la Revolución Francesa. Pero digamos, teniendo en cuenta que justamente el antecedente de las reformas borbónicas y la cercanía de ese momento con las reformas rivadavianas, me parecía que también había que ligar la época de las reformas borbónicas con el resto de Europa, ¿no? Y en ese sentido, hubo un libro que a mí, un libro en coedición, ¿no? De dos historiadores ingleses, Joanna Innes y Burns, que eran dos editores de la revista Past and Present, ¿no? La muy prestigiosa revista inglesa, ¿no? Tuvo a Hobsbawm y P. Thompson como miembros fundadores. Este fue una publicación, un libro que ellos sacaron a comienzos del 2000, 2002, 2003, por ahí, y se llamaba justamente Repensando la era de la reforma en Gran Bretaña, 1780-1832, ¿no? 1832 es un año muy emblemático en todo lo que refiere a la reforma en Gran Bretaña, porque fue el año que se promulgó la llamada primera reforma parlamentaria, ¿no? Que extendió, reformuló la estructura del sistema de votación y extendió el voto a las clases medias, básicamente, ¿no? Y lo que me generaba mucha curiosidad de ese enfoque del trabajo, que eran varios artículos, ¿no? Era un libro editado con varios aportes, es el hecho de que hablaban de un país donde, a diferencia de Francia, que había atravesado la Revolución Francesa con una cantidad enorme de reformas de todo tipo, ¿no? Gran Bretaña, que tenía el sistema político e institucional más aceitado de toda Europa desde hacía mucho tiempo, antes de la Revolución, de golpe está en ese periodo de casi medio siglo que abarcaban estos dos autores, totalmente estancado, o sea, con reformas menores, digamos, con proyectos pero mucho proyecto de reforma política, social, comercial, que por un motivo u otro no terminaban de establecerse, ¿no? Y a mí hace un tiempo, desde que trabajo este periodo, me llama la atención de las reformas rivadavianas vis-à-vis el estancamiento de reformas en países como Gran Bretaña y otros estados europeos, hasta dónde se había llegado con ciertas reformas políticas, ¿no? Por nombrar una, la ley de sufragio de 1821, es una reforma política que difícil encontrar en otras latitudes, ¿no? Sacando Estados Unidos, sacando el momento de la Revolución Francesa, donde
a través de la expansión, la creación del concepto de ciudadanía y la expansión del voto, digamos, pero fueron experimentos un tanto efímeros, ¿no? Que no tuvieron buen final, ¿no? Como sabemos. Entonces, de algún modo, yo utilizo el intento de comparación o de conexión con las reformas europeas para poder apreciar mejor ciertas características de las reformas rivadavianas, ¿no? A mí me llama la atención que ciertas categorías con que se identifica el periodo rivadaviano, a Rivadavia mismo, ¿no? Como liberal, ¿no? Y uno puede estar de acuerdo con ese rótulo para Rivadavia, para su gobierno, ¿no? Un gobierno de tendencia liberal, muchas veces solemos escuchar, ¿no? Y cuando uno ve de qué forma se está empleando ese término en estos otros países de Europa, con reformas en lo político sobre todo, no muy avanzadas, vemos que está más bien referido el término a cuestiones de teoría económica y a ciertas iniciativas políticas, pero que no tienen para esa época sobre todo, ¿no? De los últimos años del 18, primeros años del 19, no guardan mucha relación con reformas políticas de tendencia democrática, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando uno ve cómo se cataloga a aquellas facciones o aquellos individuos que ya para fines del 18 y principios del 19 estaban pregonando reformas políticas que contemplaban, por ejemplo, amplia extensión de sufragio, ¿no? Como Thomas Paine en Inglaterra, bueno, después en Estados Unidos y Francia. Thomas Paine como, digamos, referente de ideas republicanas, de ideas netamente democráticas. Bueno, él es un referente en Inglaterra de una facción que se conoce como los radicales, ¿no? Los radicals. Entonces, digamos, y tiene mucho confrontación con otros teóricos y otros políticos, como Edmund Burke y miembros de la facción Whig en Inglaterra, a los que se los cataloga más como liberales, pero cuya propuesta de reforma eran bastante amplias, pero en lo político restringidas respecto a lo que Paine estaba proponiendo para Gran Bretaña, ¿no? Que es básicamente la introducción cuanto antes del sufragio universal. Entonces, por más que a veces cueste ligarlo a Rivadavia con tendencias radicales, pero me parece que ese proyecto reformista, que sabemos también que fue efímero, ¿no? Duró 3-4 años y después se transformó, bueno, el proceso político derivó en otra cosa. Pero me parece que encuadrados estrictamente en esos 3-4 años, me parece que lo que es impactante del tenor de esas reformas es que claramente se encuadraban más en el marco de la época, ¿no? De los conceptos de la época, con reformas más de tipo radical que liberal, si se quiere. O hoy en día podemos catalogarlas más fácilmente como liberales, porque además, bueno, sí, por supuesto, tiene una cuota muy alta de pragmatismo, de utilitarismo, o sea, está ligado a corrientes que hoy en día son identificadas como liberales, ¿no? Pero justamente la cuestión del concepto de utilidad para la época de Rivadavia estaba muy ligado a la corriente que llevaba ese nombre, el utilitarismo, y que tenía como gran abanderado y referente a Jeremy Bentham. Y si uno observa Jeremy Bentham y su actuación en Gran Bretaña, promoviendo reformas, sobre todo judiciales, pero también reformas políticas que, al igual que Paine, apuntan a una eventual promulgación de sufragio más expandido,
Bentham en su época, digamos, y en el contexto político británico era, no sé si un outsider, pero bastante anti-establishment. O sea, sus ideas no cuadraban con el establishment político del Parlamento británico, ¿no? Y este era el hombre que estaba en contacto con Rivadavia a fines de la década del 10 y principios de la década de 1820. Estaba en contacto con Bolívar, estaba en contacto con Santander, o sea, porque veía en esos territorios una esperanza, digamos, para que se pudieran efectivizar sus distintos proyectos de reforma, ¿no? Entonces, Bentham, en la tradición política inglesa, es rotulado también como un radical, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, me parece que el análisis de las reformas y lo que yo intenté hacer en el artículo, que es compararlas de alguna forma, ligar ciertos aspectos de esas diversas reformas con procesos reformistas que estaban ocurriendo en otras partes de Europa, y yo utilicé el término Europa, me parecía mucho más, me parecía más atractivo usar el término Atlántico, ¿no? Pero al no meterme mucho con Estados Unidos en este trabajo, me pareció más coherente hablar de la feliz experiencia y su dimensión europea, ¿no? Entonces, un poco, digamos, ese fue el objetivo de mi trabajo. Yo no sé si los lectores dirán, ¿no? Si hay nuevos aportes o hay nuevas miradas o algunos puntos pueden ser atractivos o sugestivos para otro tipo de investigación referidas al periodo, pero más que nada mi objetivo y lo que a mí me movía a escribir y organizar el artículo de esta manera era lo que dije al principio, ¿no? O sea, ver hasta qué punto uno podía relacionar las reformas del periodo rivadaviano con esas reformas que se venían dando ya desde medio siglo antes en distintas partes de Europa, y en qué punto sobre todo se podían llegar a diferenciar con las reformas borbónicas, porque ahí, y con esto termino, ¿no? En ese punto, a mí siempre lo que me generó un poco de ruido es que hay algunos colegas que tienden a hablar de las reformas borbónicas y las reformas rivadavianas como ver en ellas como una suerte de continuidad, ¿no? Por supuesto con diferencias obvias, ¿no? Por el contexto político en que se dan cada uno de esos procesos reformistas, pero Jorge Myers, que yo considero que ha hecho los aportes más ricos en sus trabajos referidos a los distintos temas que él abordó de este periodo, más de una vez utilizó el término neoborbónico para, de algún modo, catalogar las reformas rivadavianas. Y a mí siempre me costó poder encuadrar las reformas rivadavianas bajo ese rótulo, ¿no? Porque yo hice el intento de explicar por qué mi reserva con ese tipo de rótulo, ¿no? Para las reformas rivadavianas. Me parece que cuando hablamos justamente de la tendencia radical que yo encuentro en esas reformas, justamente hay una cuestión que tiene que ver con el republicanismo, ¿no? Me parece que las reformas borbónicas claramente están alejadas de cualquier espíritu, incluso de republicano, si se quiere, ¿no? Y por eso la diferenciación entre, que me parece más adecuado usar el término reformas radicales que liberales, porque si vemos las propuestas reformistas de facciones políticas que se consideraban liberales, digamos que generalmente están encuadradas dentro del marco de regímenes monárquicos parlamentarios, ¿no? Y como sabemos, el caso del gobierno de Buenos Aires es
producto de la continuidad de un republicanismo que se ha instaurado a partir de 1810, ¿no? Así que bueno, ese es un poco una suerte de resumen de lo que fue mi propuesta. Bueno, creo muchas que gracias. cedo la palabra a Eugenia Molina, que tengo mucho gusto de presentar, que fue un placer poder convocarla, porque con Eugenia hemos estado muy en contacto, debatiendo estos temas, justamente en distintos coloquios. Sí, y hace mucho tiempo, de cuando era becaria. Mejor no recordar, sí. Sí, no. Bueno, muchísimas gracias a Klaus y a Gabriel por la convocatoria al dossier, porque la verdad que llegó en el momento justo y, digamos, y fue también muy interesante hacerlo durante la pandemia, de las pocas cosas buenas que, si se puede decir bueno, que dejó la pandemia, por lo menos a mí, porque el estar, digamos, el trabajar en la casa me permitió como un proceso de reflexión que me debía y que uno normalmente no tiene, porque con esta locura de presentar papers uno detrás de otro para cumplir con las exigencias de CONICET, a veces no se toma el tiempo necesario para reflexionar. Entonces, la verdad que les agradezco un montón porque llegó justo en el momento indicado. Y bueno, un poco lo que yo muy rápidamente voy a hacer hincapié en tres aspectos de la colaboración mía al dossier, que tiene que ver con un poco esto de sentarse a reflexionar y que tiene que ver especialmente con la trayectoria propia de lo que uno ha venido haciendo durante los últimos 20 años y que muchas veces uno no se para a pensar por esta locura así de publicar, de dar clases, de la que lo urgente siempre le gana a lo importante. Por un lado digo que agradezco porque me permitió reflexionar, porque justamente lo que la ponencia trataba de hacer, la ponencia no, el trabajo, ha tratado de hacer, es como articular una serie de líneas de investigación que yo venía trabajando para el periodo digamos, en etapas diversas de mi camino de investigación. Por un lado, me permitió articular toda la primera etapa que tienen que ver con mi época de becaria y con la tesis, que tiene que ver con la construcción de la esfera pública, con la cuestión de las prácticas asociativas, con la cuestión de la prensa, otros espacios de debate por fuera de las asociaciones, como podían ser bueno, los espacios informales de los cafés, de las pulperías. Es decir, por un lado, lograba articular eso digamos, que era mi etapa más lejana, que yo la verdad que no había vuelto a transitar durante mucho tiempo, y bueno, fue un buen pretexto el trabajo para recuperar esa línea. Y ligarla con dos otras líneas más que yo había venido trabajando, por un lado, con una que tenía que ver más con la construcción del orden político, las prácticas electorales y la configuración del orden institucional posterior a 1820 y el proceso de provincialización de Mendoza. Digamos, y está buenísimo que justo haya salido el dossier en 1821, porque a la par de el bicentenario del inicio de las reformas, también ha dado lugar a otros espacios en los que yo he venido participando este año, que tiene que ver con la configuración de las provincias. Entonces, esa segunda línea de trabajo, en la que digamos que yo había desarrollado unos cuantos años antes, y que me permitió este trabajo volver a articular, tiene que ver justamente con la construcción del orden institucional y, como digo, las prácticas electorales, el rol de la sala de representantes en la distribución del poder local y la organización de los poderes. Sobre todo del poder judicial, que esa es la tercera línea que logré articular en este trabajo, que es la más reciente con la que vengo trabajando, que es la historia social de la justicia, las prácticas de la historia social de la justicia, es decir, cómo funciona la justicia tanto a nivel institucional como también en la experiencia misma de quienes llegan a la justicia, tanto como reos como siendo testigos en procesos judiciales.
pero que a su vez me había llevado esa cuestión de la justicia, de la historia social de la justicia, a indagar en los procesos de territorialización de la provincia, es decir, cómo se construye el territorio de la provincia, cómo las prácticas de justicia menor, sobre todo, permiten ir configurando el territorio provincial a partir de la justicia, digamos, de lo que Darío Barriera ha llamado la justicia de proximidad. Entonces, de alguna manera, el trabajo, el trabajo que yo intenté aportar al dossier articulaba estas tres líneas que de algún modo resumen lo que he venido haciendo en los últimos 20 años y justamente la invitación al dossier fue el pretexto ideal para ponerme a pensar cómo sin querer había ido llenando, digamos, como cubriendo el rompecabezas del proceso de provincialización de Mendoza. Así es que, bueno, buenísimo, digamos, desde ese punto de vista la invitación, porque, bueno, ustedes si lo leen al trabajo, todas las críticas son obviamente bienvenidas, pero para mí fue muy importante hacerlo porque me permitió reflexionar sobre lo que, digamos, sobre el hacer de muchos años que uno a veces le pierde el hilo a lo que uno mismo va haciendo. El segundo punto sobre el que quería recuperar y sobre el que trata también el trabajo tiene que ver con tratar de ofrecer una mirada descentrada del proceso de las reformas de la década del 20. No porque yo tenga nada contra Buenos Aires, ni contra la historia porteña, ni porteñocéntrica, pero desde hace un tiempo, digamos, hay un intento de reconstrucción de una mirada desde los márgenes hacia el centro, para mostrar que, digamos, si bien claramente el ejemplo institucional y político porteño es relevante, muchos procesos políticos, institucionales y culturales que se dan en las provincias tienen que ver con lógicas propias de las provincias y también con los propios circuitos de circulación de modelos políticos, de intelectuales, de letrados que circulan por esas provincias y que no necesariamente tienen que ver con el caso porteño. Entonces, un poco digamos, lo que yo trataba de mostrar aquí en este trabajo es que, más allá de que obviamente el modelo propuesto por Rivadavia en su labor en el caso de Buenos Aires, que además tuvo claramente intentos de exportarlo hacia las provincias, porque hay enviados, porque hay becas para los jóvenes talentosos de las provincias para que vayan a estudiar a Buenos Aires, y hay un intento de que realmente sea un modelo exportable de las reformas. En el caso de Mendoza, y digamos por una relación multisecular que tiene con el centro político-cultural de Santiago de Chile, y por la circulación de la élite letrada, de las élites letradas de Mendoza, hace que a su vez se vincula también con algo muy importante y que me parece que tiene que ver con lo que recién decía Klaus, de que si en algún punto puede haber alguna inspiración borbónica, porque en algunos casos, por ejemplo, en los reglamentos de policía en Mendoza se ven, sin embargo, ha pasado la revolución en el medio. En el caso de Mendoza, o sea, la revolución es San Martín, y el proceso de disciplinamiento social que San Martín introduce hace que, aun cuando pueda entrar inspiración borbónica, los efectos y los objetivos que tiene son claramente distintos, porque es una sociedad ampliamente politizada, militarizada, en la que evidentemente no se puede volver a antes de 1810. Entonces, justamente en ese contexto muy específico que tiene Mendoza y que tiene que a su vez que ver con la circulación de letrados y de que las élites mendocinas se educan en la Universidad de San Felipe y que además es muy común que los exiliados chilenos terminen en Mendoza, entonces hace que jueguen otro tipo de modelos institucionales y políticos, más allá de que el que claramente, y los vínculos, porque también es cierto que muchos letrados mendocinos estuvieron y estuvieron en Buenos Aires durante las reformas y después vuelven con ideas sobre cómo se puede modernizar, entre comillas, la provincia. Pero un poco el objetivo también era ese, era de centrar un poco la cuestión de las reformas, no por ahí discutiendo con la historiografía de Buenos Aires, pero sí discutiendo con la historiografía local mendocina, que tradicionalmente, y muchos hasta el día de hoy,
suelen hablar de la década del 20 o el primer lustro de la década del 20 de Mendoza como la era rivadaviana en Mendoza. O sea, lo cual ya hace ruido, porque si es la era rivadaviana en Mendoza, o sea, Rivadavia había sido como yo siempre le digo a los alumnos, Rivadavia fue ministro en Buenos Aires. O sea, acá no es que no había nada, sino que acá hay todo un contexto muy complicado que hace que la apropiación de esos modelos rivadavianos sean en sí mismo un proceso creativo. Entonces, un poco el trabajo insiste en esto. Tomo el caso de Mendoza, porque es el que yo conozco, pero la idea es, digamos, construir un campo de diálogo con los otros procesos provinciales y con el mismo proceso de Buenos Aires, rescatando lo específico de cada proceso y cómo cada proceso provincial tiene su especificidad en cuanto a la apropiación de modelos extranjeros y con la apropiación con capacidad creativa de esos modelos. Es decir, que no es copia, como en muchos casos, digamos, de hecho, en la historia de la Nación Argentina, de la Academia Nacional de Historia, la original, en el tomo que corresponde a las provincias, el capítulo de Mendoza sobre, digamos, que va de 1820 en adelante, ese primer lustro se llama literalmente Reformas Rivadavianas en Mendoza. Entonces, bueno, un poco era con ellos con los que yo intentaba no discutir, pero sí dialogar en un intento digamos, de rescatar la propia, digamos, la historicidad del propio proceso de esa ciudad que se transforma en provincia precisamente en esos mismos años. Y el último punto sobre el que quería llamar la atención, y ya con esto termino, que es quizás el que tiene menos desarrollo, porque es el que he empezado a trabajar no hace mucho tiempo, que tiene que ver con la territorialización de la provincia y con sus relaciones con las otras provincias cercanas. Y, digamos, cómo juega, más allá de la política de pactos, las relaciones que Mendoza establece con San Juan y con San Luis, que realmente funcionan con una dinámica regional, porque más allá de que los pactos de San Miguel de las Lagunas, o de San Miguel y los pactos de las Lagunas de Guanacache, funcionaran o no, la relación era permanente e intensa, o sea, la circulación de gente en todo ese espacio regional hace que la política funcione casi como un sistema, de forma sistémica. Por eso cuando es derrocado un gobernador en San Juan, necesariamente Mendoza tiene que reaccionar, porque puede contagiar digamos, como mal ejemplo la situación en Mendoza. Pero también pasa de exiliados de San Luis que se refugian en Mendoza, que intentan golpes al gobierno de San Luis, y viceversa también. Entonces es como, digamos, el intento es construir la territorialidad de Mendoza en relación con las otras territorialidades provinciales y cómo este funcionamiento como región también influye en las mismas dinámicas políticas, que aportan a su vez a esa especificidad que yo decía en el segundo punto, que es necesario, digamos, repensar esta cuestión de las provincias y de las regiones y que tiene un poco que ver con toda la discusión que desde hace un tiempo se está dando, con esto de pensar la posibilidad de proyectos políticos entre el 20 y el 50, y la sanción de la Constitución en el 53, proyectos políticos alternativos que no necesariamente iban, digamos, a lo que nosotros sabemos que terminó siendo la República Argentina, y que por ahí, digamos, planteaban proyectos políticos alternativos como podía, digamos, que no necesariamente iban a terminar en una independencia y en un Estado soberano propio, pero que para ellos es una lógica territorial mucho más cercana o mucho más inmediata que lo que podía ser un Estado nacional muy en proceso de construcción. Bueno, esos un poco son los 3 puntos sobre los que yo he intentado trabajar en el artículo para el dossier, bueno, y espero que les interese o que les guste, y bueno, y cualquier cosa me escriben y podemos seguir discutiendo por mail, por Meet o por cualquier vía de las que la virtualidad está habilitando, que eso es otra de las cosas buenas que ha dejado la pandemia, y es el poder tener estos intercambios que de otra manera serían medios dificultosos. Es decir, yo no sé si me hubiera podido ir hasta La Plata, hubiera sido un gustazo, pero no sé si me hubiera podido ir en el medio del cuatrimestre a
a La Plata a saludarlos. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias, Eugenia. Gracias a vos, Eugenia. Continúa entonces Irina Polastri. Bueno, ¿qué tal? Antes que nada pido disculpas porque estoy un poco complicada con la voz, entonces voy a ser breve en la medida que pueda. Bueno, me sumo mi agradecimiento a Klaus y a Gabriel por la convocatoria, pero también por la paciencia que han tenido y por ser contemplativos respecto de los tiempos que fuimos manejando y que se fueron, bueno, estirando, como ya han señalado, a raíz de lo complicado que ha sido trabajar en esta coyuntura de pandemia. Más que nada, el año pasado que nos agarró a todos muy, con mucha incertidumbre y sin saber hacia qué lado disparar. Así que bueno, en principio eso. Bueno, a diferencia de lo que le ocurrió a Eugenia, para mí la invitación fue un incentivo para dejar un poco atrás la década revolucionaria, que es el periodo que yo había abordado bastante en detalle en mi tesis doctoral, ¿no? Y fue un empujón, sí, para adentrarme ya de modo más concienzudo en los años 20, porque mi intención al idear el artículo, y esto es algo que también adelantó Gabriel al inicio de esta presentación, fue retomar la preocupación central que había guiado mis trabajos precedentes y que tenía que ver con ver cómo el modo en el que el orden surgido con la revolución había gestionado la disidencia política, y más precisamente ver qué rol habían cumplido los procesos judiciales en la resolución de las disputas políticas, más que nada al interior de las élites gobernantes. Entonces, al momento de pensar o de proyectar este artículo, este fue mi horizonte, ¿no? Tener esta preocupación como guía. Para eso, lo que hice fue tomar como lente de observación dos episodios puntuales y sumamente conocidos que tuvieron lugar durante el periodo rivadaviano, que fueron dos movimientos que confrontaron al gobierno provincial y que estuvieron liderados por Gregorio Tagle, ¿no? La conspiración de agosto de 1822 y el tumulto que tuvo lugar en marzo de 1823. Es decir, episodios harto conocidos y que han sido abordados de distintos modos. A mí lo que me interesaba no era cómo se fueron, cómo se produjeron estos acontecimientos, cuáles fueron los actores que los llevaron adelante, sino cómo las autoridades trataron estos episodios, cómo buscaron condenar y castigar a quienes participaron en ellos, cuáles fueron los mecanismos que se utilizaron, los discursos que se construyeron, los delitos que se intentaron definir para condenar a estos tumultuosos y conspiradores liderados por Tagle. Entonces, en este sentido, mis insumos para estudiar estos episodios fueron, obviamente, los expedientes judiciales que se originaron, pero también y fundamentalmente los debates que tuvieron lugar en la Sala de Representantes de Buenos Aires y también la prensa. Porque estas otras fuentes me permitieron no solamente contextualizar los expedientes judiciales, sino también acceder a otro tipo de información y de concepción de los actores en torno a los episodios, porque en algunos casos los procesos judiciales no llegaron a buen puerto, y a veces ni siquiera se iniciaron. Entonces, los debates, fundamentalmente que tuvieron lugar en la legislatura, sobre cómo procesar a los implicados, qué carátula utilizar, qué competencia o qué autoridad tenía competencia para juzgarlos, bueno, eran indicativos un poco del clima de ideas y de cuáles eran las preocupaciones que obviamente atravesaban un periodo signado por las reformas, ¿no? Y que tenían que ver no solamente con reformas en tanto con la justicia, sino también la reforma militar, es decir, un montón de cuestiones y de temas que se pueden ver de manera muy enrevesada en este episodio. Bueno, yo creo que
que este artículo lo que permite ver, o eso espero, o lo que yo intenté hacer, es mostrar que un poco la lógica de tramitación de la disidencia política durante este periodo rivadaviano puede ser considerado como un epílogo de la década revolucionaria. Un poco porque las formas de expresión de la disidencia política siguieron siendo las mismas, es decir, estas formas de prácticas asambleísticas, bueno, obviamente estos episodios fueron un corolario de la supresión del Cabildo de Buenos Aires, pero fundamentalmente porque las autoridades se empeñaron en judicializar el conflicto. Y este ha sido un rasgo característico de la década de 1810, ¿no? La apelación a la justicia a partir de distintos mecanismos y de distintas formas para resolver los conflictos de la arena política. Y entonces, en este sentido, creo que estos episodios son como el último estertor de esta lógica de la primera década revolucionaria. Bueno, una lógica que sí se va a quebrar con la sublevación de Lavalle y el fusilamiento, ¿no?, de Dorrego, ¿no? Porque aquí sí ya podríamos pensarlo como una especie de prólogo de la dinámica política y facciosa que va a animar, ¿no?, al rosismo una vez que se consolida en el poder. Entonces, bueno, esto fue un poco lo que yo intenté hacer a través de un análisis quizás muy minucioso, muy detallista de los expedientes, no solamente en cuanto a los formatos judiciales, qué tipo de mecanismos se utilizaron, cuáles fueron las autoridades, sino también del discurso, porque eso también me parecía interesante de abordar, y porque, bueno, justamente lo que permite trazar es esto de semejanzas y contrastes, no solo respecto de la década precedente, sino tal vez también hacer proyecciones ya así más intuitivamente hacia adelante, ¿no?, hacia el rosismo, que bueno, es algo que también estoy empezando a trabajar ahora, y bueno, en ese momento fue la oportunidad también para mandarme. Así que en este sentido fue que ideé mi colaboración en este dossier, así que bueno, muchas gracias por el empujoncito para animarme a salir de la década del 10. Gracias a vos, Irina. Guillermo, si te parece, voy a comentar brevemente el trabajo de Agustín Galimberti, ¿sí? Bueno, Agustín, los que no lo conocen y no conocen sus ejes, sus líneas de investigación, se ha centrado en trabajar en la provincia de Buenos Aires los procesos electorales de distintos enfoques, ¿sí? En principio, sus primeros trabajos sobre la villa de Luján comienzan a mostrar, esto más o menos alrededor de 2011, 2012, por allí, quiénes eran los que votaban. Es decir, a mí lo que yo hablo un poco, hago esta lectura, ¿no? Agustín, yo trato de pensar en el caso del voto, por qué se vota. Y Agustín lo que hace, y en ese sentido me parece muy complementario a lo que yo trabajo, es quién vota. O sea, a él le interesa muchísimo la cuestión de el quién vota. Es muy minucioso, es muy detallista, es decir, encontrar los clivajes, los ritmos de la votación en la provincia de Buenos Aires. Es decir, obviamente hay muchísimo de esto trabajado, los textos de Carlos Canzanello, los trabajos, ¿sí?, de Sol Lanteri sobre distintos pueblos, en donde se ve esta cuestión de la unanimidad rosista, etcétera, etcétera, pero tanto en periodos cortos como en periodos largos, Agustín muestra quiénes son los que votan. Es decir, en este caso, en este trabajo en particular, ha armado una serie de cuadros, ¿sí?, estadísticos e inéditos, hasta ahora no presentados. Lo hace aquí en el dossier, en su colaboración en el dossier, es decir, sobre los escrutinios, y hace una comparación entre lo que ocurría en las distintas mesas electorales, tanto en la campaña, ¿sí?, como en la ciudad. En este caso se dedica más a la cuestión de la campaña. El periodo 1821-1828, es decir, en este periodo encuentra distintos momentos, algunos en donde predomina la cuestión de la unanimidad, en otros momentos en la cual esta cuestión no aparece,
justamente en un periodo donde la unanimidad era más bien la regla y no la norma. Por otro lado, analiza detalladamente la forma en que se lleva el acto electoral, los procedimientos, ¿sí? Los momentos en que se levanta sospecha, la relación que existía entre los candidatos y su inserción institucional, y la diferenciación de los comicios, como decía, entre aquellos unánimes y no unánimes. En ese sentido, bueno, el trabajo los invito a que lo lean, es un trabajo extenso, pero muy, digamos, se lee con mucha facilidad. Es muy claro Agustín en lo que él quiere demostrar, en sus, digamos, premisas. Su conclusión es muy clara, no lo voy a explicar como lo hubiese explicado él, pero digo, me parece que es un aporte, sobre todo para aquellos que ven los procesos electorales en los distintos momentos en Buenos Aires. Es también, para mí, en mi caso, que, y se pongo a ver Eugenia, ¿no? Que estudia en Mendoza, Buenos Aires parece ser una excepción en todo el Río de la Plata. Es decir, no parece la regla extendida a las provincias, sino la excepción. Y un poco, esto que muestra Agustín, que en Buenos Aires votan antiguos esclavos, ¿sí? Indios, ¿sí? Domésticos, ¿no? Que es muy raro, por lo menos en los casos que yo mejor conozco, que son Corrientes y Entre Ríos, es una rareza. Bueno, hasta aquí con el trabajo de Agustín. Quería comentar brevemente el mío, así Klaus luego comenta, ¿sí? A Nani, a Facundo y a Ana, ¿sí? Y pasamos a las preguntas. El título de mi trabajo se llama Corrientes y Entre Ríos en la carrera reformista en el Río de la Plata, Ciudadanía y Educación Pública, 1821-1826. El título responde a dos cuestiones. Una, obviamente inspirada en el trabajo de Martínez Shaw sobre Cataluña en la carrera de Indias, ¿no? Esta manera de decir, los castellanos no están solos en la carrera de India. De alguna manera los catalanes también se las ingeniaron, y muestra, ¿no? Muy lúcidamente cómo fue ese proceso. Bueno, en este caso, yo por eso tomo esa idea de carrera reformista, en el sentido de que, bueno, Buenos Aires, un poco como lo planteaba Eugenia, no es la única provincia que inicia esta carrera, sino que hay ritmos diferentes, tradiciones políticas un tanto más arraigadas en unos espacios que en otros. Y por otro lado, porque hay, y eso lo menciono en algunas partes, por lo menos una expresa conciencia de los correntinos y de los entrerrianos de que no pueden no pueden depender de la movilización militar permanentemente. Necesitan crear instituciones civiles. Necesitan fortalecer lo que podríamos llamar las instituciones civiles. En principio, mi trabajo iba a abordar distintos aspectos. Uno iba a ser el de la educación pública. Por eso este texto, y yo siempre lo marco, no se centra en la cuestión de la educación pública, sino el lugar que tiene la educación pública en la definición de la ciudadanía. Normalmente, esto, bueno, corre por cuenta mía, yo veo que la historiografía sobre la educación de este periodo, no son muchos los que los trabajan, pero la mayoría le da un enfoque al problema estatal. En un principio estatal nacional, y en el último tiempo estatal provincial, digamos, ¿no? Es decir, que la cuestión de la educación es un problema de la presencia estatal, de una mayor presencia estatal en el territorio dominado por la provincia, ¿no? Y a mí hay distintos elementos, sin descartar que esto es posible en distintos periodos. Yo lo relacionaría un poco más, o en principio, en paralelo con la definición de la ciudadanía, porque de esta nueva definición y de esta nueva participación, ya no, como ve Agustín, es decir, en la cantidad, sino en el hecho de que exista el voto activo, y quiénes son los que tienen esta condición, es decir, esta idea de que, muy extendida en la Constitución de Cádiz, en las primeras constituciones, reglamentos constitucionales o normativas que aparecen en el Río de la Plata, sobre la necesidad de leer y escribir
para obtener el voto activo. Esto generalmente no llega, y lo hablaba con Agustín, no llega a extenderse en la provincia de Buenos Aires, pero se establece normativamente en Entre Ríos, se intenta establecer en la práctica en Corrientes, para elegir no más que un puñado de diputados que eligen gobernador. Es decir, y en ese sentido yo veía que la cuestión de la educación pública siempre se tomaba, digamos, como un esfuerzo estatal, y en realidad yo lo que veo es un esfuerzo de estos sectores que tienen también, como pasa en Buenos Aires, a sus disidentes, digo, para ir rápido, la situación con los emigrados en Entre Ríos, es decir, lo que queda, los lugartenientes de Ramírez, que son una oposición fuerte tanto a Mansilla como a Fernández Blancos en Corrientes, luego Ferrer. Es decir que traté de tomar, para acotar el problema, uno de esas tantas cuestiones, esas señales de soberanía que aparecen en la provincia. Podía haber sido la cuestión de los indultos, ¿sí? que es un tema que también me interesa mucho, no por la cuestión del indulto o la amnistía, sino quiénes o de qué manera se atribuyen la posibilidad de otorgarlos. ¿Sí? El gobernador, por ejemplo, lo puede hacer en Corrientes, lo puede hacer el gobernador el día 25 de mayo de todos los años, es decir, en un reemplazo de esa gracia real del Viernes Santo por el de una fiesta cívica. Y entonces ahí dije, bueno, si uno revisa los registros oficiales, hay muchísimas disposiciones acerca de la educación. Entonces, digo, bueno, ¿cómo se diferencia esta forma de este lugar que se le da a la educación pública a partir de 1821? Bueno, una de esas señales es cómo, digamos, hay propuestas serias de financiarlas. Es decir, esta educación que tenía una gran presencia de las corporaciones, ¿no? Vecinal, a partir de la organización de los vecinos en los ayuntamientos, o religiosa en esas instituciones, bueno, la idea de que esto se pueda financiar y crear, digamos, un cuerpo, le decía, un cuerpo enseñante, ¿sí? Por fuera de del control de estas instituciones. Para eso había que financiarla. Entonces, no lo voy a comentar todo, es muy extenso. Tanto Corrientes como Entre Ríos desarrollan distintos tipos de formas de financiación de esta educación. Y bueno, yo ahí muestro unas comparaciones, ¿sí? Con los pagos anuales que se le hacían, por ejemplo, a un contador, 360 pesos anuales. Bueno, los oficiales, el cuerpo de dragones tenían ingresos establecidos entre los 417 pesos anuales, y por lo menos en la intención de atraer, por ejemplo, un maestro lancasteriano que forme a otros maestros, se le proponía pagar 500 pesos anuales, es decir, un poco más. Para darse una idea, a Agrelos, digamos, en Entre Ríos, por sus servicios entre noviembre de 1821 y diciembre de 1822, se le da 1.000 pesos anuales y digamos, algo adicional, unos 700 pesos anuales. Es decir, hay un esfuerzo, claro. En la práctica, las dotaciones no pasaban de 172, 63, y en los pueblos eran menos. En los pueblos generalmente eran 6 pesos mensuales, ¿sí? Para que se den una idea. Contra unos comprobados 400 y 350 pesos anuales en la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, no me quiero extender mucho más. La idea también era poder mostrar que estas reformas impactan de lleno en los intereses de la corporación vecinal y religiosa, y que de allí va a tener muchos problemas. Por eso, si bien este trabajo viene de una precuela, digamos, de un trabajo que publiqué en el Anuario de Historia de la Educación de la UBA,
que mostraba la primera década revolucionaria de cómo se había dado este proceso. Este trabajo también tiene una secuela que, bueno, presenté en la jornada, ¿no?, de aquí que organizó también el Chaya, perdón, con Julián Carreras, que me comentó que es este mismo problema exclusivamente en Ferré, es decir, en Pedro Ferré, porque realmente ahí hay ya un proyecto mucho más sólido. El periodo 1821-1826 es, bueno, se entiende, ¿no?, el 1821 por la recuperación de las soberanías provinciales de ambas provincias, y 1826 porque también, como pasa en Buenos Aires y otras provincias, los proyectos, digamos, de reformas en torno a la educación pública, su financiamiento y su sostenimiento de maestros, empieza a desacelerar, por lo menos, en todas las provincias, por lo que he podido comprobar. Bueno, hasta aquí nomás me paso la palabra a Klaus. Gracias, Gabriel. Yo voy a ser muy breve con el resumen del trabajo de Ana Wilde y Facundo Nani. No más de 5 minutos. Quiero destacar 3 o 4 aspectos que me parecen los más destacados de este trabajo, los más relevantes. El trabajo se titula El ideal y lo posible, las reformas tucumanas en la construcción del Estado provincial 1820-1852. Bueno, así como yo arranqué en 1776 la periodización de mi trabajo, Ana y Facundo se fueron hasta 1852, ¿no? De los 20 hasta el 52, somos los que más décadas cubrimos, por más que el foco, el de mi trabajo estaba esencialmente puesto en los 20, pero a mí me parece que un motivo por el cual Ana y Facundo tuvieron que extender el tratamiento del tema, ¿no? Por más que estaba el dossier orientado en la década del 20, es porque, bueno, me parece que, a diferencia de los que trabajamos Buenos Aires, ¿no?, y Eugenia, que trabaja Mendoza, sin duda, Tucumán en los 20 es una región más difícil de trabajar por diversas cuestiones, pero sobre todo me parece porque hay una opinión pública que tiene otras características, tiene otra dimensión respecto a Mendoza, la región cuyana y Buenos Aires. Y me parece que no hay suficientes elementos como para elaborar una serie de cuestiones analíticas que permitan profundizar un poco más la cuestión del reformismo en Tucumán en los 20. Y tanto Facundo como Ana han trabajado diversos aspectos que tienen que ver, en el caso de Facundo, sobre todo, con la expansión de la opinión pública, pero sobre todo en las décadas posteriores, ¿no? A fines de los 20, ya en los 30, ¿no? La Tucumán de los círculos intelectuales que empiezan a asomar, ¿no? De Alberdi, de Marco Avellaneda, y un grupo de jóvenes que de una u otra forma quedan muy ligados a la generación romántica, ¿no? Y en el caso de Ana, a mí me parece un complemento ideal para este trabajo, en el sentido que el tema de estudio de ella en los últimos años, de su tesis y de los últimos años, ha sido el análisis de discurso de los principales actores políticos, ¿no? Lo que ella llamaba la liturgia política, sobre todo los casos de Arauz, de Heredia y de Celedonio Gutiérrez, ¿no? Me parece que lo que es muy interesante este trabajo es que, un poco en clave Ternavasio, ¿no? Respecto a cómo ella define y cómo ella encara la cuestión del unanimismo rosista, y un poco menos en clave Myers, respecto de cómo Jorge Myers, en su clásico estudio, ¿no?, Orden y Virtud, de cómo se fue desarrollando una liturgia, o si se quiere, una dimensión republicana en el régimen rosista a partir del rol de los publicistas de ese régimen. Acá yo encuentro como un poco una conjugación y un intento de abordar los gobiernos tucumanos de primera mitad del 19 en esas dos claves, ¿no? Y sí, inevitablemente lo que uno encuentra en este trabajo es que
hay como una suerte de dimensión microcósmica de lo que fue el rosismo en Buenos Aires. Sin dudas, hay muchos elementos en común, pero ellos, lo que me gusta del análisis, no caen en los lugares comunes, no caen en, digamos, en comparaciones simples. Me parece que ya lo van a ver, o ya lo vieron los que lo leyeron. Me parece que hay un minucioso análisis de cómo se fue desarrollando y las dificultades enormes que fueron encontrando, sobre todo en la transición de la década del 20 al 30, los actores políticos para ir dándole forma a las instituciones y reglas políticas que fueron surgiendo a partir del 20. Entonces, en ese sentido, lo que ellos remarcan es una muy fuerte diferenciación. Así como en Buenos Aires tenemos la fuerte diferenciación entre el 20 y las 3 décadas posteriores del rosismo, respecto a un proyecto liberal, si se quiere, donde predomina un espacio público cargado bueno, en el caso de Tucumán, no tan cargado, pero más cargado en los 20 que en las 3 décadas posteriores de cierta libertad de expresión que se puede ver a través de los medios, los distintos medios que aparecen, ¿no? Ahí sobre todo el trabajo de Facundo respecto a los círculos literarios y de la élite tucumana, ¿no? Y pseudointelectuales de la élite tucumana, y cómo eso se va diluyendo, digamos, por estas dos figuras tan fuertes que aparecen en el escenario político tucumano, como son Heredia y Gutiérrez, con sus diferencias también, ¿no? Eso creo que está muy bien reflejado en el artículo, pero eventualmente, digamos, lo que termina predominando, y con esto termino, es una puesta en escena donde el aparato ejecutivo, la figura del gobernador militar, como es el caso de Heredia y Gutiérrez, va a ir adquiriendo cada vez más autoridad, y un poco, ahí con muchas semejanzas con el régimen rosista, va a ir sosteniendo las instituciones republicanas, ¿no? Tratando de no alterar su funcionamiento, pero, digamos, con no exactamente las mismas reglas de juego, o sea, con digamos, lo que ellos hablan ya, que la pérdida del ideal, ¿no? Como figura del título, el ideal de un proyecto de construcción de sistema liberal por uno fuertemente popular, republicano, pero fuertemente autoritario también. Ese es un poco el resumen del artículo de Facundo y Ana, que lamentablemente hoy no pueden estar presentes. Yo creo que ya hemos expuesto todos, y los invitamos, Gabriel, si te parece bien, Guillermo, a las preguntas. A las preguntas o comentarios que quieran hacer. Perdón, antes me había olvidado, lo iba a mencionar respecto de lo que planteaba Eugenia de cómo aparecen las provincias, ¿no? en esos antiguos tomos de la Academia Nacional de la Historia. Dice sobre Ferré: propenso a desconfiar de los porteños, de inteligencia media y de dudosos dotes militares. ¿Cómo supo esto sobre Ferré? Para mí es una incógnita, pero ese tono aparece muy común al resto de los trabajos sobre las provincias. Bueno, muy bien. Yo desearía hacer un breve comentario. La verdad, una maravilla poder participar de estas actividades. Para los que nos hemos dedicado más a la vertiente pedagógico-didáctica, ver en acción a los investigadores siempre es una experiencia maravillosa. Los felicito de todo corazón, los felicito especialmente a Gabriel, a quien conozco y admiro, y bueno, les pido que en los próximos eventos me inviten para poder participar. Los voy a dejar por razones de orden familiar, que tengo un compromiso ahora a 7:30. Muchísimas Muchas gracias, Mónica. Y muchas muchísimas gracias nuevamente.
Muy bien. Yo quisiera hacerle una pregunta a Eugenia sobre algo que ella planteó. Está en el trabajo, por eso también se lo pregunto. Si podías mencionar, sobre todo para aquellos que no han leído tu trabajo, una de las particularidades, de esas particularidades que vos señalaste del modelo mendocino. ¿Cuál podría ser como ejemplo? Bien, en realidad, o sea, una de las particularidades que durante mucho tiempo la historiografía, bueno, en general los mendocinos, hasta el día de hoy, tienen como el orgullo de creerse que somos súper civilizados, somos súper institucionalizados, y como que somos un ejemplo de orden en bueno, hasta el día de hoy, digo, en el contexto de pandemia, es toda una postura frente al resto del país, como que nosotros somos, es más, ustedes tendrían que ver los carteles ha puesto el gobierno, convocando a nosotros somos muy civilizados, cuidémonos yendo al colegio, cuidémonos, ya somos de los primeros que hemos vuelto a la presencialidad en todos los niveles. Bueno. Pero esto es como una cuestión, digamos, propia del discurso y de la mendocinidad, y que de alguna manera bebe justamente a partir de la década, digamos, esta es mi hipótesis, algún día trataré de demostrarla, como que bebe en esta década, digamos, como que Mendoza va a la par, aún con la diferencia de presupuesto, que es clarísima con Buenos Aires, a la diferencia de la amplitud del círculo letrado, que es mínima en el caso de Mendoza respecto a lo que puede ser Buenos Aires, y aún así es como que varias de las reformas son bastante simultáneas a lo que está produciéndose en ese momento en Buenos Aires. Por ejemplo, en 1822, en Mendoza se fundan dos asociaciones, la asociación, la Sociedad Lancasteriana, un poco respondiendo a lo que Gabriel planteaba de esta idea de, digamos, de educar al futuro ciudadano. Bueno, esta Sociedad Lancasteriana que además gestiona la educación, por eso me pareció súper interesante el artículo de Gabriel, porque son un poco estas sociedades a medio camino entre lo público y lo privado que se encargan de la gestión de la educación, y por otro lado la Sociedad de la Biblioteca Mendocina, que también es una entidad privada, pero que gestiona una biblioteca que en principio, digamos, busca ser pública. Y son simultáneas a la Sociedad Literaria de Buenos Aires, con todas las diferencias. O sea, nosotros no tenemos a los grandes letrados de la Sociedad Literaria de Buenos Aires, pero hay acá lo mismo. Es decir, también se publican diarios, digamos, no la cantidad de Buenos Aires, pero al menos se publican 2 diarios. Incluso tanto los diarios como la sociedad, estas sociedades buscan extenderse a San Juan y Mendoza. De hecho, hay suscriptores del verdadero amigo del país de Mendoza, hay suscriptores de San Juan y de San Luis. Entonces, justamente esta sería una de las particularidades, es decir, la simultaneidad del proceso respecto al de Buenos Aires, que a mí es lo que me hace pensar que, si bien claramente hay una vinculación y hay, digamos, letrados mendocinos que han estado en Buenos Aires y que pueden estar viendo lo que está pasando, también tiene que ver con digamos, con los vínculos con el círculo letrado digamos, chileno, porque de hecho, por ejemplo, la FINUR, que ha estado en Buenos Aires, de hecho, como Mariano Di Pasquale ha mostrado, armó lío también en Buenos Aires, por eso terminó pasando por Mendoza, termina yéndose exiliado, también arma lío con Mendoza y termina yéndose exiliado a Chile. Entonces hay como una circulación muy intensa que hace que Mendoza tenga, con las diferencias notables con Buenos Aires, una vida, una esfera pública bastante candente, y que tiene que ver con esta particularidad de una sociedad ampliamente politizada y militarizada que es heredera de la revolución, porque lo que yo intento en el trabajo es mostrar eso, digamos, como la revolución no es una cosa menor,
la revolución, y en el caso del trabajo de Facundo y de Ana, y lo hemos charlado muchas veces, que en Tucumán, Salta y Jujuy pasa lo mismo. O sea, la guerra revolucionaria genera clivajes que no hay marcha atrás después de eso. Entonces, me parece que esa particularidad tiene que ver con Mendoza, y que un poco después se continúa en esta idea que un poco ha deconstruido también el libro de Hernán Bransboy, de que Mendoza es una ciudad tan civilizada que nosotros no tuvimos caudillo. Digamos, tuvimos una gran estabilidad política, nosotros no tuvimos caudillo, nosotros somos súper civilizados, y justamente lo que muestra Hernán y otros trabajos han mostrado es que, está bien, a lo mejor no tuvimos un caudillo como puede haber un caudillo o un líder político como habrá sido Heredia y Celedonio en el caso de Tucumán, o Estanislao López, pero tampoco tuvimos una gran estabilidad política. O sea, que no haya habido un liderazgo de ese tipo no significa que haya habido estabilidad política, porque fue bastante inestable. Pero bueno, un poco me parece que en esto de la particularidad hay un poco de discurso de mendocinidad, y por el otro lado sí es claro que hay reformas institucionales y reformas socioculturales muy en simultáneo con Buenos Aires, que eso sería un poco la particularidad verdadera, si quiere. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Hago un comentario yo, entonces voy a seguir preguntando y comentando. Bueno, yo obviamente conozco el dossier, ¿no? Pero quiero señalar este aspecto para ratificar algo que dijo Klaus también, ¿no? Y lo interesante de este dossier es que nos muestra un poco estos procesos que son simultáneos, que acaba de decir Eugenia, ¿no? Y también las particularidades. Y quería hacer este comentario breve nada más, que este proceso de simultaneidad no se da solo en el ámbito rioplatense, sino que en el contexto del territorio hispanoamericano se están viviendo situaciones muy similares, ¿no es cierto? Y solo para poner un ejemplo, digamos, el ejemplo de la educación, digamos, y la penetración del lancasterismo, digamos, en Latinoamérica va a ser muy fuerte. Y eso se ve desde Guatemala, digamos, hasta el Río de la Plata, digamos. En todos lados, digamos, hay una penetración de estos postulados y reformistas, ¿no es cierto?, que adquieren, además de este proceso de simultaneidad, también, digamos, particularidades locales que son típicas de esas regiones, de esos lugares en donde se desarrollan. Y ahí hay un campo muy fértil realmente para seguir indagando, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de la historia intelectual, ¿no? De la historia conceptual, etcétera, etcétera. Y para hacer este tipo de comparaciones también. Al mismo tiempo, quería señalar que ese proceso de simultaneidad obligaría a pensar otra vez esto que señaló Klaus respecto de lo neoborbónico. ¿Hasta qué punto esto es neoborbónico cuando en el conjunto del territorio digamos, de Hispanoamérica se están dando estos procesos de simultaneidad, pero que apuntan a un romper con el pasado, que no se ve simplemente aquí, digamos, en Buenos Aires o por ahí en Mendoza o en Salta, podría ser algo, o en Tucumán, ¿no? Que hay en el resto de Latinoamérica también hay una intencionalidad de romper con ese pasado inmediato, ¿no? Sí. No, discúlpame, no sé si habéis terminado. No, a mí me parece interesantísimo ese punto que estás haciendo, Guillermo, porque, digamos, a mí me parece que sobre todo se ven en las reformas rivadavianas, en las distintas instancias reformistas en otras regiones también. A mí me parece que son reformas que están totalmente en clave regeneracionista, ¿no? Me parece que hay un muy consciente intento de romper, como decís vos, ¿no? Que remite un poco a
Revolución Francesa en ese sentido, ¿no? A la conciencia que había de generar un rompimiento que no solo iba en lo político, porque el otro plano que por ahí estamos abordando menos en este dossier y en esta charla de hoy es el plano cultural, y en ese sentido me parece que hay una serie de innovaciones que también tienen que ubicarse en el plano de una intención de reformar, ¿no? En la literatura, en el teatro, que se van dando poco antes de los 20, ¿no? Eugenia trabajó mucho este tema también respecto a ciertas agrupaciones para reorientar y dosificar de mayor sofisticación, ¿no? La representación teatral, por ejemplo, y la literatura. Y yo creo que, al igual que la introducción del sistema lancasteriano en tantas regiones, ¿no? En el Río de la Plata y, como decís vos, en otras partes de Sudamérica, me parece que sí, es parte de un proceso netamente regeneracionista que tienen que ver también con un rompimiento del legado hispánico en muchos sentidos, me parece, ¿no? No solo en el político. Es como dice Guillermo, perdón, hay un aspecto regional que es común, pero por ejemplo, en Corrientes y Entre Ríos, en 1827, consiguen un maestro lancasteriano, en un momento en que digamos, los lancasterianos en Europa vienen con fuertes críticas, digamos, y camino al abandono de esa perspectiva, ¿no? Es decir, ofrecen 500 pesos para traer, pero se quedan la mayoría en Buenos Aires. Primero porque Buenos Aires los puede pagar, en Entre Ríos es todo un proyecto, y Ferré dice, bueno, está en el artículo, ¿no? En el caso de Entre Ríos, en 1821 ponen esta normativa y tienen que ir para atrás, es decir, tenemos que volver a un método tradicional, porque no hay nadie que venga porque se quedan en Buenos Aires. Así lo dicen directamente. Lo mismo sucede en Corrientes, que en Ferré dice en 1827, o sea, 6 años después de iniciado el proyecto, conseguimos un maestro lancasteriano, ¿no? Es decir, crea un cuerpo independiente supuestamente del gobernador, como un intento de crear una entidad que se llamaba Cuerpo de Enseñantes, y sin duda apuntaba al laicismo, esto lo hemos discutido con Marinés un montón, y al rechazo al tomismo. ¿Sí? Y no es que tuvieran enfrente, digamos, a religiosos con la Suma Teológica debajo del brazo, pero sí, como dice Leonetti, ¿no? Lucia Leonetti, un gran apego al tomismo que era de alguna manera combatido desde para defender esa soberanía un poco en construcción. Iba a preguntar algo. Dale. No, simplemente que dentro del cuadro echo de menos a Córdoba, y más aún cuando hablamos de este tema último, ¿no? No modifica el cuadro, el resto del cuadro. Sería interesante ver por qué no, simplemente, ¿no? Fue muy estimulante escucharlos a todos. La verdad, Eugenia me encantó, Irina, que no la conocía, por supuesto, me voy a poner a leer todo lo que encuentre de ella, y bueno, me gustó mucho lo de Gabriel, pero bueno, aquí hay, digamos, un favoritismo natural de mi parte. Bueno, les agradezco mucho la invitación. Gracias, María Inés. No sé si Guillermo quería decir algo desde el otro lado del Atlántico, que nos siguió hasta el último momento, con lo ocupado que está. No, lo seguí muy atentamente. No, lo que me preguntaba es, no para generar una polémica, por supuesto, pero sí porque Trabajos y Comunicaciones es una revista de un departamento de enseñanza y uno espera que los documentos que allí se publiquen tengan
tanto impacto en el sector académico como en el sector de nuestros colegas que están solamente en la enseñanza. Y es si volvemos a los bicentenarios porque son redondos, o porque nos dicen algo de lo que somos hoy. ¿Qué nuevas cosas nos dicen los trabajos de ustedes sobre lo que somos y sobre lo que se ha construido como país? Es decir, en qué sentido merece o vale la pena continuar explorando esos periodos. Yo creo que en lo que han comentado ustedes de su trabajo hay mucho de lo que somos hoy. Y bueno, estaba reflexionando un poco sobre eso, ¿no? Cómo se construye un país con esas diversidades de las que hablaban Irina, Klaus, Eugenia, también Gabriel. ¿Cuánto hay todavía de esa mendocinidad hoy? ¿Cuánto hay de esa particularidad de lo que nos hablaba Irina de lo que es la justicia y el sentido de la justicia? Entonces, me parece que hay mucho para explorar en ese sentido, y en general, cuando pienso como profesor este tipo de temas, pienso en las grandes tendencias de largo plazo. Buenísimo. Una cosa, Guille, esto más como coeditor. La idea era acompañar el dossier con un trabajo digamos, una propuesta para docentes de secundario sobre este ciclo de reformas. Fueron problemas de tiempo editorial, ese trabajo se publicó en el número anterior, ¿sí? Pero originalmente la idea, ¿no?, con Guillermo era publicarlo conjuntamente. Iba a ir acompañada de una propuesta para trabajar en el ámbito de la enseñanza, pero bueno, una cuestión de respeto a la autora, ¿no?, y que el dossier se pasó para, digamos, esta parte del año, no para la primera parte del año, quedaron desfasados. Pero bueno, les digo por las dudas, si a alguien le interesa, Guillermo, ¿me recordás el apellido? Hagizuk, era... sí, Hasiuk. Hasiuk, perdón, Hasiuk. Es una estudiante o estudiante muy avanzada de la carrera de Historia que hizo un trabajo sobre digamos, como más de tinte didáctico, ¿no? Es decir, cómo llevar al aula este asunto de las reformas de este periodo. Está publicado en el número anterior. Pido disculpas, pero tengo estudiantes esperándome en otro canal. Quiero decir lo mucho que disfruté este encuentro, lo contento que estoy con el dossier que sacamos con Gabriel, y agradecer a los que se conectaron, a los dos Guillermos por los comentarios, a Irina, Eugenia, el haber estado en contacto en esta ocasión, después de haber trabajado juntos ese dossier que, nada, estamos totalmente satisfechos con el resultado final y esperando ver si comentarios o reacciones genera, ¿no? Así que muchísimas gracias. Buenísimo. Hasta pronto. Muchas gracias por estar acá. Un placer. Bueno, gente, ¿alguien más quiere intervenir? Muy bien. Espero que lo hayan pasado bien, que hayan disfrutado este momento, y les agradezco muchísimo vuestra participación. Ojalá volvamos a encontrarnos, sí, y en lo posible, digamos, bueno, personalmente, ¿no?, en forma presencial. Pero si no, bueno, volveremos a estar acá generando este tipo de espacio que por lo menos puede reunir a muchas personas, ¿no?, de distintos lugares. Les mando un saludo cordial, muchas gracias por haber participado,
y nos veremos en el futuro. Muchas gracias. profe. Gracias. Chao, saludos a todos. Chao, Saludos. hasta luego. Saludos. Fede, Chao, Franco, chao. Inés. Gracias, Guillermo. buenas tardes. Adiós. Chao. Chao. Felicitaciones. Chao, chicos. Gracias, Guille. Gracias por estar, sé que estás Bueno, con un montón de cosas. sí, ya estoy en el día siguiente. Y sí. Cierto.